Buenos días, estimada profesora, estimada ayudante. Me presento, soy Tomás Tudillo y junto con mi compañero Juan Fierro presentaremos el caso de análisis de Excel y Power BI. El dataset a analizar corresponde al ranking de los juegos más vendidos entre el año 1980 y 2020, el cual cuenta con las columnas de ranking, nombre, plataforma, año de lanzamiento, género, editor, ventas en Norteamérica, en Europa, en Japón, en otras partes del mundo y ventas globales. Los datos de las columnas de ventas serán equivalentes a millones, pero por conveniencia del análisis de datos se reducirán a 4 la cantidad de dígitos a trabajar. Este dataset fue elegido a causa del análisis que se puede hacer en base a los parámetros previamente mencionados, siendo fundamentalmente este análisis al momento de que los creadores de estos videojuegos requieran saber por qué un juego triunfó o fracasó, qué factores lo influenciaron y para qué tipo de consolas deberían dirigir su próxima creación. Para cargar los datos se necesita cargar el archivo CSV descargado desde la página Kaggle. En nuestro caso será de la venta de videojuegos. Por lo tanto, se selecciona desde el botón de texto a CSV, se selecciona el archivo y se importa. Se espera que cargue. Se utiliza en general el origen de archivo Unicode UTF-8, ya que este elimina todos los errores tipográficos que pueden aparecer, y después de dar un vistazo en general se procede a transformar datos. Una vez cargado, es momento de realizar todos los arreglos correspondientes. De primera mano hay que borrar este paso aplicado, se llama tipos cambiados, ya que nosotros haremos nuestros propios cambios. Para limpiar los datos, de forma general, habría que cambiar todas estas columnas por su nombre en español. Por ejemplo, en este caso, year sería año de lanzamiento. Y claro que hay que hacerlo con todas las columnas. Cambiar, y luego de eso cambiar a datos específicos. Por ejemplo, en el año de lanzamiento ocurren dos problemas. Cada año termina en punto cero y hay datos que están nulos. En el caso de Excel, lo que haremos será reemplazar los valores y cambiar el valor a buscar, que sería 1.0, a nada. Entonces lo que hará es borrar el dato correspondiente que nos molestaba y cambiar el nada por 1999. Una vez hecho esto, se procede a arreglar otro error, que sería que en la columna de editor o publisher hay, igual que en la columna anterior, datos que no tienen valor. Por lo tanto, en vez de los que no tienen valor, se pondrá sin datos. Y otro error a arreglar sería que en las cantidades de ventas por cada región y global, al tener un punto, este no deja contar bien los datos. Por lo tanto, al seleccionar todas las 5 columnas correspondientes, se reemplazarán los datos de un punto por una coma. Una vez listo esto, y obviamente teniendo todos las columnas arregladas con sus correspondientes ajustes, se selecciona todo, se va a la pestaña transformar y se utiliza el botón de detectar tipo de datos. Esto cargará todos los datos, los arreglará, por ejemplo esto que los convirtió a número, o el año que los convirtió a otro tipo de datos, y una vez listo se procederá a cerrar y cargar los datos. Una vez hecha la carga de datos, se generará esta tabla con todos los datos correspondientes ya limpios. En base a esto se podrán hacer tablas dinámicas. Una tabla dinámica hecha será las plataformas de los videojuegos comparado con la cantidad de ventas que se tiene en Norteamérica, Europa, Japón y en otros países. También será la misma gráfica, pero comparando el género de cada juego con los sectores antes mencionados. También la cantidad de editores
que publican los juegos comparado a nivel global. Y por último, la cantidad total de juegos por año. Y en la presentación de nuestro Excel se anotan 4 gráficos junto con 4 filtros. En el caso del primer gráfico, es importante analizar la venta de juegos por plataforma según el sector de venta, ya que no todas las consolas son del mismo tipo y esto repercute en la cantidad de ventas. Por ejemplo, consolas como la DS, la Game Boy y la Game Boy Advance, que son consolas portátiles, no alcanzan la cantidad de ventas de consolas como el PlayStation 2, PlayStation 3 o la Xbox 360, que fueron consolas de sobremesa. Por otro lado, en las ventas de juegos por género según sector de ventas, es importante saber qué género de videojuego la gente juega hoy en día y por qué sector, ya que por ejemplo en Estados Unidos se denota que acción, carreras y deportes y disparos son los más jugados, pero por ejemplo si nos vamos a el género de RPG, Japón lidera frente a todos sus otros géneros y frente a todos los otros sectores la, la creación y la jugabilidad de toda esta cantidad de juegos. En el caso de Power BI será exactamente de la misma manera la carga de datos. Se irá a obtener datos a texto o CSV, se cargará la base, esperar un segundo para que vean los datos y aparecerá exactamente la misma interfaz que en Excel. Por lo que claro, una vez ya puesto el origen del archivo, Unicode UTF-8, revisando que todo esté bien, se da paso a transformar datos. Y como se mencionó anteriormente, será exactamente igual a la carga de datos de Excel. Por lo tanto, será exactamente los mismos pasos y quedará de la misma forma. Al contrario de Excel, podemos ver que Power BI tiene una interfaz mucho más didáctica para el usuario. Como podemos ver acá, tenemos para ver el año de lanzamiento de todos los videojuegos desde 1980 hasta 2020, ya que desde ahí corresponde la base de datos, como podemos ver acá, y podemos usar para ver, por ejemplo, desde 1980 a 1991, quién fue la suma de ventas globales por editor, quién fue el editor que más vendió desde 1980 a 1991, que en este caso fue Nintendo. Incluso podemos ver incluso más atrás hasta el 82 y va a salir Atari como de los mayores vendedores en ese tiempo. También por otra parte tenemos las ventas de juegos por plataforma según sector de ventas. Tenemos las ventas de Europa, de ventas Japón, ventas Norteamérica, de ventas otros, de las cuales podemos ver cuáles son la mayor cantidad de ventas según diferentes consolas que son como PS3, PS2, Xbox 360, y podemos ver que Xbox 360 lleva el liderazgo, sobre todo en ventas Norteamérica, con una cantidad enorme, casi llegando a los 600 millones de ventas. Y también tenemos la parte de la derecha, ventas de juegos por género según sector de ventas. En este espacio podemos ver también, como dijo mi compañero, juegos según el género, que puede ser acción, deporte, disparos, y podemos ver que el que lidera es el juego de acción. Más abajo podemos ver las ventas totales de juegos desde 1980 hasta 2020 en Norteamérica, que corresponde a 4,33 mil millones, y Europa con 2,41 mil millones, 1,28 mil millones en Japón y 788 millones en el resto del mundo. También acá abajo podemos ver el recuento de ranking por año de lanzamiento, donde podemos ver cuántos juegos fueron lanzados en cada año, llegando casi en 2010 con su peak a la cantidad de casi 1500 juegos lanzados, y podemos ver que cada año va bajando un poco más debido a la dificultad o el tiempo del cual se demora la creación de nuevos videojuegos. Tenemos también la suma como dije anteriormente, la suma de ventas globales por editor, en donde
Si nosotros fijamos acá el año de lanzamiento, podemos ver cuáles son los editores que más vendieron en ciertos años y en qué plataforma vendieron. Por ejemplo, en PC o PS4, por ejemplo, de la cual desde 1998 a 2018 Electronic Arts fue la que mayor vendió juegos para PS4 en este sentido. Para denotar las diferencias entre Excel y Power BI, podemos ver que Excel está hecho para realizar muchas más tareas y tiene muchas más herramientas que tan solo para crear gráficos y para crear también tablas dinámicas, por lo que lo hace mucho más engorroso de trabajar. También podemos ver que su interfaz es bastante difícil de ocupar, ya que se tiene que hacer desde diferentes tablas dinámicas, pasar a una misma hoja los gráficos y también los botones para poder analizar los datos. Como también podemos ver que los datos están ordenados alfabéticamente, y esto va a ser mucho más difícil de entenderlo si queremos hacer una comparación. En cambio, Power BI corresponde a un programa que es un software que también corresponde a Microsoft, pero está hecho para tablas dinámicas y análisis de datos, lo que lo hace mucho más fácil de ocupar y mucho más fácil de entender, más didáctico e intuitivo, debido a que, como se puede ver, tiene una interfaz mucho más agradable para el usuario y también está ordenado por cantidad, entonces lo que hace que sea mucho más fácil la comparación entre los datos y un análisis mucho más efectivo. ¿Qué análisis podríamos realizar mediante estos KPI? Primeramente, podríamos definir si tú quisieras invertir en algún mercado objetivo o en algún editor. Quizás podríamos ver cuál es la consola que más se está vendiendo, pero ¿qué análisis podríamos hacer mediante estos KPI? Primeramente, podríamos ver en cuál es el mercado objetivo actualmente, ya que se podría ver cuál es el lugar con más ventas de videojuegos en todo el mundo, ya que correspondería a una muy buena lugar para invertir o para vender algún videojuego: Norteamérica, Japón y Europa, ya que son de los lugares que más compran videojuegos. También, si quisiéramos invertir en algún editor, quizás el más seguro podría ser Nintendo, Electronic Arts y Activision, ya que son los que más venden actualmente en el mundo, son los que tienen más ventas en todo lo que lleva desde 1980 hasta 2020. Otro también KPI que podríamos analizar sería el tipo de juego que más se vende. Como se puede ver actualmente, los tipos de juegos de acción, de deporte y de disparo son los que más se llevan en el mercado objetivo de todos los países, por lo que podría ser una buena idea si tú quieres realizar algún videojuego o quieres invertir en algún videojuego que te gusta o que conlleva o que tiene relación con alguno de estos tres tipos, que podría tener un muy buen mercado objetivo. Y también podríamos ver, por otra parte, cuáles son las consolas que más se venden respecto a todos los años. Como se puede ver, Xbox 360 y PlayStation son como los líderes en el tema de los videojuegos, y quizás con esta misma información podríamos hacer un pronóstico para los siguientes años que corresponden a 2020, 2021, 2022, etc.